Hola, hola, gran día para todos. Bueno, gran día tribu, gran día, qué rico reencontrarnos como todos los miércoles. Recordemos que ya nos estamos reuniendo los miércoles a las 7:30 de la noche por aquí, por estos medios, por estos plataformas, ¿no? Estamos desde canales, desde Facebook, estamos desde Instagram y también desde YouTube para que sigan a la escuela. Sigan las diferentes redes de la Tribu Solar, sigan la red de Instagram, de YouTube, también tenemos TikTok, también tenemos Facebook, todos siguiendo el logo, el loguito ese que ven ahí arribita, ese loguito azul con blanco, ¿no? Nos siguen por Tribu Solar. Recuerden también que pueden entrar a Spotify, buscan en Spotify Tribu Solar Mañanas con Propósito. Tribu Solar Mañanas con Propósito es un loguito anaranjado como un sol saliendo en medio de unas montañas. Ahí tenemos más de 400 horas de contenido, 400 podcasts, tenemos más o menos alrededor de 400, donde hablamos de diferentes temas, donde estamos reuniéndonos en las mañanas. De hecho, continuamos con los viernes, ¿no? Los viernes a las 7:30 de la mañana. Estamos reuniéndonos en vivo en Instagram, pero esos 400 podcasts, más de 400 podcasts, los pueden encontrar en Spotify. Repito, Mañanas con Propósito, Tribu Solar. Hay muchos temas de los que hablamos ahí, unos temas muy interesantes, muy profundos también, y les sugerimos muchísimo que simplemente entren ahí y casi que al azar. Igual, ahí están los títulos. Ahí dice, también hay un pequeño resumen de lo que se trata ese podcast, como una pequeña introducción de lo que se trata ese podcast, pero hay algo que a mí me gusta mucho hacer y que también lo sugiero mucho a las personas, es que simplemente ingresen y sientan, ¿no? Sientan cualquiera, o si sienten un número, por ejemplo, no sé, les llegó un número a la mente, o sienten lo que sea que tengan que mirar un podcast específico, vayan a ese, porque el sentir es algo fundamental que tenemos que aprender a seguir. Bueno, aquí ya nos vamos integrando, qué rico, un saludito para toda la tribu que vamos ingresando. Vamos entonces hoy a conversar de un tema muy interesante. Bueno, también me gustaría, si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta, si de pronto alguien tiene alguna pregunta específica, algún síntoma que quiera elaborar, alguna situación que quiera poner sobre la mesa de este conversatorio, qué rico, también podemos abordar ese tema. De hecho, yo creo que el tema que teníamos en mente, amor, es un tema, digamos, que sirve como base, muy abierto para cualquier tema que surja también, ¿no? Entonces, las invitamos también muchísimo a que vayan de pronto preguntando, compartiendo cualquier mensajito. Podemos utilizar esa información para desarrollar el Tomando Café. Recordemos que el Tomando Café, como siempre, es un conversatorio donde nos gusta tomarnos un cafecito y conversar acerca de la temática que surja, que salga, la que sea. Hoy tenemos en mente hablar de un tema que ha estado rondando muchísimo en nuestro proceso, al menos en nuestro proceso, y yo siento que es un tema fundamental dentro del proceso de cualquier ser humano en este planeta, especialmente esos procesos de desarrollo interior que estamos, todos los que estamos aquí escuchándonos, siento yo, no sería de otra forma si no estaríamos acá, ¿no? Y es hablar un poquito acerca de la autoobservación, y la autoobservación manteniendo una mente objetiva, manteniendo el neutro. Una autoobservación neutra. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, amor, porque es algo que yo siento todas las escuelas, de alguna forma, todas las filosofías o incluso las religiones, o bueno, no sé si todas, pero muchísimas hablan de eso, hablan de la importancia de mantener una mente equilibrada, ¿sí? Hablan de la importancia de conocernos a nosotros mismos. O bueno, no sé si todas las religiones, por al menos todas, diría yo, las escuelas de sabiduría ancestrales de cualquier tradición, de cualquier cultura, hablan de la importancia de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? De autoobservarnos. Y también todas las escuelas de sabiduría, al menos esas escuelas de sabiduría, esas que llaman escuelas de misterio,
que hoy en día ya no es tan misterioso, ¿sí? Hablan acerca del proceso de la objetividad, de mantener un neutro, de la ecuanimidad. Y me gustaría que habláramos un poco mucho acerca de este tema, porque repito, es un tema que ha estado rondando mucho dentro del proceso aquí en la escuela, y sentimos que si bien se habla muchísimo, muchos de nosotros lo tenemos de pronto como, lo damos como por sentado, ¿sí? Como que si yo estoy en un proceso de investigación y no sé, estoy explorando técnicas, no sé, que la meditación, que la práctica de yoga y esto, damos por sentado el desarrollo de la ecuanimidad, del equilibrio a nivel mental, y esto no es, en nuestra experiencia, no es algo como tan simple como, o bueno, como simple sí es, pero como tan fácil para darlo, digamos, así por sentado, como que es algo que va a suceder, como que es una añadidura. Yo siento más bien que las añadiduras van llegando cuando logramos mantener una mente ecuánime, una mente equilibrada, una mente objetiva. Pero la conquista de una mente ecuánime, la conquista de una mente objetiva, el proceso y desarrollo de la autoobservación amerita un esfuerzo. Pues más que un esfuerzo, es como Una labor, ejercicio, una práctica. Una práctica. Eso. O sea, sí o sí amerita una práctica, y amerita una práctica consciente para que realmente podamos avanzar dentro del ejercicio, ¿sí? Repito, de pronto, en muchos procesos se puede ir desarrollando esta capacidad de mantener un equilibrio de manera como secundaria, no sé cómo decirlo, si me hago entender, de pronto que a través de tanto y tanta práctica la mente, y a través de la información que tenemos, la mente como que se va, digamos, va aprendiendo más o menos a mantener esa objetividad, esa ecuanimidad, ¿sí? Por ejemplo, las personas que practican artes marciales, ¿no? Las personas que practican incluso yoga, ¿sí? Muchísimas veces cuando estamos ahí en la postura, en el dolor, y el profesor nos dice, sostengan, listo, 5, 4, intuitivamente muchos de nosotros vamos hacia el proceso del equilibrio y la ecuanimidad, ¿sí? Y la práctica tras la práctica tras la práctica va llevando a que la mente se fortalezca y vaya desarrollando esa ecuanimidad. Pero la invitación que, digamos, queremos hacer aquí en este café, ¿no? Y lo que hemos estado desarrollando mucho dentro del proceso de la escuela es apersonarnos, ¿no? Empoderarnos de nuestra propia objetividad, apersonarnos y empoderarnos del proceso de ecuanimidad y de objetividad de la mente, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos ir desarrollando esto? ¿Y cuán importante es este ejercicio de aprender a mantener una mente neutra? Porque cuando hablamos de una mente objetiva, una mente ecuánime, es una mente neutra, una mente que no reaccione ni ante lo positivo ni ante lo negativo, ¿sí? Y fíjate que también cuando nosotros decimos esto, llega a la mente algunas ideas, ¿no? Alguna información que ha llegado, que tal vez en muchos aspectos se ha rechazado un poco esto que estamos hablando nosotros, digamos, confundiéndolo con no sé, como que empezamos a, como que si nos importara, no nos importara nada, ¿cierto? Lo que llaman el importaculismo. El importaculismo o la insensibilidad, que de hecho la insensibilidad es muy importante, pero es algo que hoy en día también dentro del colectivo se rechaza mucho, o se ha estado rechazando o satanizando de alguna forma, ¿no? En esta sociedad que tenemos hoy en día, una sociedad que reacciona ante cualquier situación, una sociedad tan sensible, ¿sí? De hecho, llaman hoy las generaciones hoy en día las generaciones de cristal, ¿no? Porque cualquier cosa los afecta. Claro, cuando nosotros hablamos de una ecuanimidad, cuando nosotros hablamos de una mente neutra, una mente que no reactiva, pues muchas personas tienden a generar resistencia y rechazo, ¿no? Pensando que, claro, somos indiferentes, ¿no? Como si fuera una indiferencia al sufrimiento de la humanidad, una indiferencia a los procesos que está experimentando este planeta, el ser humano como tal, y eso va generando un rechazo y una resistencia a algo tan importante como es la objetividad, amor. Sí, es que yo también siento que, pues, lo que tú dices, ¿no? Aparte que es una práctica, mantener la ecuanimidad, es también
es una elección a cada instante, ¿no? Eso que lo hemos venido practicando tanto últimamente, y es observar el cuerpo, observar la sensación física y cómo voy a elegir también, o sea, qué voy a hacer con esto que solamente yo estoy sintiendo, porque es que el otro no lo puede solucionar por mí. Entonces es como, yo siento que es una salida fácil, ¿no? Por decirlo así, porque es Reaccionar, ¿te refieres? no, elegir qué es lo que voy a hacer con esto que estoy sintiendo, ¿sabes? Es la salida fácil, aunque no es la que uno elige primero, porque estamos muy adaptados a vivir en un victimismo, a que pues, es más fácil echarle la culpa al otro, a que el otro resuelva por mí, a que el otro me solucione algo. ¿Me entiendes? Es como creemos que esa es la salida más fácil, cuando realmente la salida fácil, por decir la salida, porque es atravesar la situación y llegar al otro lado, a eso me refiero con la salida, es como, bueno, se presenta todo esto, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? Ya está pasando, ¿no? Sí, es que ya está, o sea, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Que me corresponde a mí darle tránsito a esto que yo estoy sintiendo. Al otro puede haber dicho, como dice el dicho, hasta misa, y ¿qué elijo yo también hacer con esto que estoy sintiendo? Si me detengo a observar qué fue lo que se movió en mí a través de una palabra o de un sonido o de lo que sea. Si me entiendes, de una actitud, incluso muchas veces vemos, y esto lo hablamos hace 8 días, bueno, el viernes en el Mañanas con Propósito, es como el anterior Mañanas, que era como la comunicación, no, es que, mire, si es que usted no vio cómo me miró, eso quería decir que tal cosa, o sea, la manera en la que interpretamos los gestos o la comunicación no verbal, siempre de sentirnos atacados, de sentirnos víctimas, y yo siento que es importante salir de ahí también, de alguna manera empezar a elegir nosotros mismos, venga, ¿cómo voy a accionarme? No a reaccionar, sino a accionarme frente a esto que yo estoy sintiendo. Es importante cuando nosotros empezamos a adentrarnos en esta dinámica de la objetividad o de la ecuanimidad dentro del proceso de la vida, de cada experiencia. Es importante la parte intelectual y la parte práctica, ¿sí? Porque yo para llevar, digamos, para poder profundizar, debo ir de la mano con estos dos elementos. La parte intelectual quiere decir reconocer intelectualmente esto que estamos hablando. ¿Qué significa reconocer intelectualmente? Yo me acuerdo hace 8 días estábamos comenzando el Tomando Café, y si se acuerdan, este café lo comenzamos, el de hace 8 días lo comenzamos unos minuticos después, lo comenzamos, creo que fue como a las 35, 40, ¿sí? Y yo me acuerdo que hubo un momento que Claudia dijo como, uy, no, venga, ya está tarde, yo no sé qué, y tal cosa, y como que estábamos empezando como a reaccionar, a alterarnos. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me permití parar también, y nos permitimos parar y dijimos, venga, es lo que hay, sí, espérate, porque pues no estamos acá, no sé, rascándonos la barriga, o si bueno, si estuviéramos rascándonos la barriga, pues no importa, pero ya es lo que hay, ya es la hora, no vamos a empezar, no vamos a alterarnos, no tiene sentido alterarnos. Por algo que disfrutamos tanto. No, y por algo que ya, o sea, que ya está pasando, o sea, es que ya son las y 35, ya son las y 40, ¿sí? Si uno dijera, bueno, si yo me altero un montón y me estreso, puedo volver el tiempo y voy a poder llegar a la hora, cumplido, ¿cierto? Entonces, perfecto, hagamos, estresémonos. Eso pasa muchísimo, por ejemplo, con el tráfico, ¿no? Cuando estamos metidos, entre comillas, estamos ahí en un taco, en un trancón, en un tráfico tremendo, y el auto no se puede mover porque estamos ahí en medio del tráfico. Ahí, para mí eso es un ejercicio, una joya, donde uno puede, a nivel intelectual en un principio, uno puede, venga, reconocer que es lo que hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y esto es muy fácil decirlo, claro, hay que ir a la práctica, pero por eso yo digo, al menos comenzar
por reconocer esa parte a través del intelecto. Venga, al menos intelectualmente usted reconozca qué es lo que está viviendo. Esto es lo que está viviendo y no hay otra forma, ¿sí? No, o sea, no puede hacer otra cosa más que estar ahí. O sea, o podría dejar el carro ahí tirado y agarrar. Aceptación, ¿no? Exacto, ponerse a caminar. Aceptación. Pero una aceptación no, exacto, no es una aceptación que usted, es que no hay nada que hacer y me pongo a pelear y alegar. No, espérate, acepta lo que estás viviendo, pero también reconoce que esto que estás viviendo va a cambiar. Nosotros hemos hablado mucho de eso y seguiremos hablando de la importancia de reconocer la impermanencia de la experiencia para yo poder poner en práctica una mente ecuánime, para yo poder poner en práctica una mente objetiva, ¿sí? Una mente objetiva quiere decir que se enfoca en el objeto, o sea, que reconoce el objeto como tal, como es, ¿sí? Una mente subjetiva es que reacciona a como quiere, o como no quiere, o a como cree, o a como no cree, cada uno, ¿sí? Entonces, es aquella que se enfoca en el sujeto. Entonces, fíjense, por eso se llama subjetivo y objetivo. Entonces, el objetivo es que yo reconozco que estoy en un auto parado y no se mueve el auto. Perfecto, estoy reconociendo la objetividad del objeto que estoy experimentando. Y el sujeto es que me estoy identificando y estoy dándole más fuerza a aquello que emana dentro del sujeto. Esa reacción, ese rechazo, ¿sí? Esa resistencia. Ahí es cuando estoy respondiendo de manera subjetiva ante una situación. Y la subjetividad es muy complicada porque la subjetividad sujeta nuestro proceso a aquella información, amarra, por eso se llama también subjetivo, porque sujeta, ¿sí? Subjetivo es al sujeto. Y fíjense que también utilizamos esa palabra como un verbo, sujetar. ¿Y a qué estamos sujetando? Estamos sujetando la experiencia a aquella información que tenemos en la mente, a nuestros deseos, estamos sujetando la experiencia a nuestras creencias, a nuestros miedos. Entonces resulta que usted tiene miedo a que lo regañen en el trabajo, ¿cierto? Y como tiene miedo, empieza a generar esa emoción, la emoción que sea, si la emoción de ira, puede ser una emoción de angustia, ¿cierto? Y a esa emoción es a la que está sujeta la experiencia, ¿sí? Y creemos que es el tráfico, creemos que es el trancón y que estamos enojados porque estamos metidos en un tráfico, pero a lo que realmente estamos experimentando, a lo que realmente estamos reaccionando es a esa información que está en nosotros, que está en el sujeto y a la cual nos sujetamos, ¿sí? Fíjate que una reacción es aferrarse a aquella respuesta que tenemos frente a lo que estamos experimentando, ¿sí? Porque no tiene sentido. Si nosotros empezamos a mirar, las reacciones de la mayoría de los seres humanos no tienen ningún sentido, no tienen ningún propósito, ¿no? Fíjate que si yo estoy metido, por ejemplo, en medio de un trancón, en medio de un tráfico pesado, para el ejemplo que estamos hablando, ¿qué sentido tiene yo ponerme a alterar mi mente? ¿Qué sentido tiene? Pues yo siento que no tienen sentido, pero sí tienen un propósito. Claro, tienen un propósito. Todo tiene un propósito. Tienen un propósito, más, sin duda. Muchas veces no es lo que nosotros estamos esperando en el momento, ¿sí? Hay, por ejemplo, con ese mismo ejemplo que tú estás dando, llega a mi mente, pues como la situación que vivimos hace 15 días, se podría decir, que fue que no alcanzamos a llegar el martes al tomando café y empezamos a transmitir desde esa vez. Alguien nos sugirió, ay venga, el miércoles estuvo perfecto, el horario, todo. Y como a ver si podemos, hicimos una encuesta y resulta que todo el mundo podía el miércoles, o sea, como que era mucho mejor hacer el Tomando Café, este espacio los miércoles, que el martes, y todo fue por del tráfico, que no alcanzamos a llegar a la casa, que no alcanzamos a llegar. De hecho, incluso estábamos pensando, bueno, y si lo hacemos aquí en el auto y esto, pero pues sabemos que la señal se pierde muchas veces cuando vamos en trayecto. Y fue como, bueno, nada, fluyamos y lo hacemos mañana, porque no se trata de cancelar el espacio, sí o sí se debe dar, se debe compartir y se debe expandir todo este proceso, más, bueno, vamos a hacerlo mañana. Y resulta que desde ahí empezamos otra vez a retomar los Tomando Café los días miércoles, que fue como por decir, un acierto,
o un mensaje del universo, o no sé, o sea, tenía que ser así, ¿me entiendes? Pero también hace parte de ese proceso de soltar, de entregarse, de soltar eso que está sujeto, ¿no? Es que tiene que ser el martes, porque ya dijimos que son todos los martes a las 7, o sea, también hace parte del proceso de fluir y de permitir que las cosas se manifiesten, o sea, como que se vayan dando también. Es un proceso, siento yo, como de también fluir, ¿no? De entregarse, de no solamente de aceptar, sino de confiar también en el proceso. Es importante cuando nosotros hablamos de este tema de la objetividad, de la ecuanimidad, es importante también empezar a identificar cuál es el propósito que nosotros tenemos para la experiencia, ¿sí? Muchas veces cuando reaccionamos de la manera en que reaccionamos, cuando queremos controlar el resultado, ¿sí? Ahí es cuando usualmente reaccionamos como reaccionamos, ¿sí? Como cuando reaccionamos con el rechazo, cuando reaccionamos con un apego. Cuando hay expectativas. Cuando hay expectativas, es porque queremos controlar el resultado, porque tenemos un objetivo como resultado, tenemos un resultado como objetivo más bien. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en la era de los objetivos, hoy en día vivimos en la era de las metas, ¿sí? Hoy en día vivimos en esa era donde todo el tiempo nos están diciendo que yo tengo que tener claridad en mis metas, que yo tengo que tener claridad en mis objetivos, ¿sí? Y es importante, yo no estoy diciendo que no hay que tener propósitos o que no hay que tener objetivos, pero es importante reconocer, empezar a encontrar ese equilibrio, ese balance entre yo tener un propósito, ¿cierto? Y querer controlar la forma y el momento y el lugar en que se da ese propósito, ¿sí? Porque ahí es cuando empezamos a enredarnos, ahí es cuando empezamos a querer controlar cada situación, y cuando yo quiero controlar cada situación es donde se da la subjetividad, o sea, es cuando salimos de la objetividad, cuando salimos de la ecuanimidad, del neutro, cuando yo quiero pasar, allá, exacto, pasarme o al positivo o al negativo, no quiero algo que estoy viviendo o sí quiero algo que estoy viviendo, y ahí es cuando nos empezamos a enredar. Es importante reconocer también que cuando nosotros aprendemos a habitar el neutro, cuando aprendemos a habitar el centro, no es que nos volvemos indiferentes, no es que nos volvemos indiferentes a los procesos de la vida. De hecho, empezamos a poder observar los procesos de la vida de una manera mucho más clara. Sin filtro. Exacto, de una manera mucho más clara. Y yo voy a poder abordar esas situaciones precisamente desde una objetividad. Voy a poder abordar esas situaciones con una mente clara, con una mente serena, con una mente equilibrada, y eso va a tener muchísimos más resultados que si yo me meto en la emocionalidad, que si yo me meto a querer, digamos, controlar el resultado, ¿cierto? Porque es que estoy tan conectado, estoy tan comprometido con esto que yo quiero, ¿cierto? Soy tan sensible, me identifico tanto con lo que está pasando en este momento, que terminamos perdiendo la claridad de la mente. La mente empieza a nublarse, empieza a polarizarse, y resulta que ya no podemos ver más allá de lo que creemos o queremos lograr dentro del ejercicio, ¿sí? Entonces, esto es importante reconocerlo y empezar a ponerlo, a llevarlo a la práctica en el día a día, ¿sí? Porque no se trata tampoco de volvernos indiferentes a todo el proceso, ¿sí? No se trata simplemente de llegar y decir, ah, no, es que todo es perfecto como es, y ya, listo. Entonces resulta que están golpeando al otro ahí al lado suyo, y usted simplemente llega y dice, no, es que esa persona está viviendo el karma, sí, o sea, es que, bueno, y resulta que están ahí robando al otro, o se cayó la viejita y usted le dice, no, está equilibrando, déjela ahí. Hombre, ¿cómo podemos empezar a encontrar ese neutro? Pero tampoco se trata de que usted se siente a llorar con la viejita, ¿sí? Que tampoco se trata de que usted se llene del mismo pánico que el otro está viviendo por la situación que está viviendo. ¿Cómo podemos encontrar ese centro, ¿no? Que es tan importante? Amor, yo quiero ahí preguntarte algo. Todo este proceso de la ecuanimidad viene muy como de la mano del equilibrio, ¿cierto? Sí, claro. El viernes pasado hablábamos sobre el proceso de juzgar y condenar y la diferencia que
que esto trae, ¿no? Que el juicio no es algo negativo como lo hemos visto durante mucho tiempo, sino que es algo que nos puede incluso acompañar a todo este proceso del equilibrio. Me pasa a mí en muchas ocasiones que me quedo mucho en el juicio, en la justificación, en hacerlo políticamente correcto, en mirar aquí y allá, o sea, me quedo demasiado como aquí y allá y muchas veces pierdo el equilibrio, precisamente porque está uno como saltando de aquí allá, justificando esto, justificando aquello, no, es que lo hice así, lo hice allá. O sea, ¿de qué manera, pues para que todos lo podamos aplicar, de qué manera podemos volvernos a traer otra vez a ese neutro, a ese centro? Hemos dicho muchas veces que la inhalación es una gran técnica, un gran instrumento que nos acompaña y nos trae otra vez de vuelta como a reconectar con nosotros, con el centro, con todo, con la energía que somos y todo esto. Aparte de la respiración, ¿tú de pronto nos podrías compartir algo adicional? Claro, bueno, primero a mí me gustaría hablar un poquito de lo que tú estás diciendo, que es importante, ¿no? La diferencia entre el juicio y la condena, ¿no? El juicio viene de justicia y la justicia está representada por la balanza de la justicia. Y la balanza de la justicia nos muestra el proceso de equilibrio y desequilibrio. Cuando nosotros empezamos a mirar cómo es que funciona este tema del equilibrio y el desequilibrio, algo que tenemos que tener muy claro es que para nosotros aprender a juzgar, realmente aprender a juzgar sin condenar, debemos hacerlo desde el neutro. Sí, obvio, eso es evidente, desde el neutro. Pero debemos hacerlo desde la simplicidad y desde la universalidad, ¿sí? Para yo poder empezar a entrar a un neutro universal, a un neutro en todos los procesos, yo debo reconocer ese proceso de equilibrio que aplique a todo y a todos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense en esto, resulta que en la antigüedad nos decían que había un pecado, que había un círculo del infierno. El Dante decía que había un círculo del infierno, y de hecho antes decían que había un círculo del infierno, o sea que era un pecado y que se iban a ir al infierno aquellos que no estaban vacunados, que aquellos que no estaban bautizados por la iglesia cristiana, ¿cierto? Que nunca habían sido bautizados. Por ejemplo, eso puede ser un parámetro de justicia, eso puede ser un parámetro de un neutro, no, porque no es algo universal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba con los seres humanos en todo el mundo que nunca conocieron el cristianismo, que vivían en otras regiones donde nunca llegó el cristianismo? Entonces ya de por sí estaban condenados. No, eso no puede ser, no funciona como un parámetro para yo empezar a identificar cómo es el ejercicio del neutro, cómo poder juzgar, aprender a juzgar una situación. Fíjense en esto, aprender a juzgar una situación para yo encontrar el neutro y el equilibrio en mi interior. Cuando yo, entre comillas, juzgo una situación para querer que el otro equilibre, eso ya no es juzgar, eso es condenar, porque yo estoy creyendo que el otro está desequilibrado. Esa es la diferencia. La condena es algo que va de adentro hacia afuera. El juicio, la justicia, el equilibrio, si lo queremos decir, ¿sí? Aprender a juzgar va de afuera hacia adentro, ¿sí? Entonces, claro, yo experimento una situación a través de los procesos externos. Juzgo la situación para poder encontrar el neutro en mi interior. Y ese neutro debe aplicar universal, debe ser una aplicación universal. Eso es una ley. Para yo poder identificar una ley, debe ser universal y debe ser muy simple. Debe ser una ley muy simple, ¿sí? Las leyes complejas nos van llevando cada vez más a la polaridad, ¿sí? ¿Y qué es una ley muy simple? Una ley muy simple es una ley que pueda comprender un niño, por ejemplo, ¿sí? Y las leyes que comprenden los niños, por eso dice el famoso libro, ¿sí? Cuando seáis como niños podréis entrar
en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo se entra al reino de Dios? A través del equilibrio y la armonía. Ese es el reino de Dios, ¿sí? El amor y la sabiduría, el equilibrio y la armonía. Y como un niño, porque un niño está conectado con las leyes universales, ¿sí? Un niño sabe que si golpea, se va a golpear él, ¿sí? Que si le pega un puño a la pared, se va a lastimar él. Y el adulto lo sabe en la teoría e intelectualmente, pero toda la información que tiene en su interior lo lleva a ignorar esa ley, ¿sí? A ignorar esa ley. Entonces, es interesante, y claro, esto es un proceso de investigación. También nosotros hemos identificado algo que para nosotros es muy claro. El equilibrio es todo aquello que nos lleve a la unidad, a la integración. Aquello que nos lleve a la separación es el desequilibrio, ¿sí? Porque de hecho fíjense que cuando ya hay un desequilibrio, hay algo acá y otra cosa acá. O sea, ya podemos ver dos elementos separados, diferentes, distintos. Pero cuando están acá, si lo vemos en una sola línea, son iguales. Exacto. Entonces, aquello que nos lleve a una unidad, estamos hablando del proceso de equilibrio. Entonces, cuando usted esté en una situación y usted esté juzgando esa situación, o sea, esté observando esa situación, mirando cómo debe usted responder ante esa situación, observe qué de lo que llega a su mente o qué de las reacciones que usted está haciendo o que usted va a hacer, ¿sí? Porque al principio uno reacciona uno reacciona, ¿cierto? A medida que uno se va observando, uno ya va llegando a un poquito de dominio de su mente y puede llegar a observar eso antes de que se manifieste, ¿sí? Entonces, digamos que usted empieza a observar, pucha, tengo ganas de hacer esto, quiero hacer esto, tengo unas ganas de gritar, tengo unas ganas de golpear al otro, tengo unas ganas de agarrar eso que no es mío, ¿sí? Tengo unas ganas de pitar y decirle hasta de que se va a morir al otro, ¿cierto? Entonces, cuando yo llego a ese punto, yo puedo empezar a observar y hacerme la pregunta, venga, ¿esto para qué es? ¿Esto cómo funciona? ¿Esto me va a llevar a una unidad o me va a llevar a una dualidad? Llegar hasta ese punto se requiere una práctica. Exacto. ¿Qué práctica podemos hacer? Que esa es la pregunta, ¿sí? Porque esto que estoy diciendo es muy lindo, claro, pero bueno, y si yo estoy ahí al rojo vivo, ¿cierto? Y si yo estoy ahí en el ardor de la emoción, ¿cómo puedo empezar a llegar a una ecuanimidad? La primera clave es la respiración. Eso siempre lo hemos hablado. Un ser humano que no observa su respiración, un ser humano que no labora con su respiración, es muy complicado que pueda avanzar dentro del proceso. Eso, vean, esto es una clave universal, esto es una clave que está en todas los libros, las escrituras, las escuelas, las enseñanzas, lo que quieran. Respire y cuente hasta 10. Imagínense, si le dicen eso, o sea, primero es observar la respiración. Sí. Cuando yo observo la respiración, yo puedo encontrar varias cosas. Yo puedo encontrar que cuando la mente se altera, la respiración se altera. ¿Qué quiere decir? Esto ya nos da una información clave, una sabiduría clave, que la mente y el cuerpo están íntimamente conectadas. Ya, si usted observa la respiración, usted puede conocer esto por experiencia propia, no porque lo dice Sergio, no porque lo dice fulanito, no porque lo dice tal gurú, porque usted lo está viendo. Pero para eso tiene que observar su respiración, ¿sí? Aquí Zulma nos dice, me pasó hace 15 días ganas de llorar, golpear una bronca, odiada, ¿sí? Bueno, qué rico, qué rico. En esos momentos, lo único que hay por hacer es observar la respiración. Yo puedo gritar y puedo golpear y puedo reaccionar y explotar. Ojalá no con el otro. No, y lo puedo hacer y voy a tener que cosechar los frutos de eso, ¿sí? Porque eso es una energía que va a explotar y esa energía tiene que salir hacia algún lado y o alguien va a tener que recibir esa energía, ¿sí? Acá, nosotros, ustedes saben que aquí en la escuela no nos gusta llegar y decirle a la gente, no, es que usted no puede hacer eso, no puede hacer eso. Nosotros nos gusta decir, vea, experimente y observe, aprenda, ¿sí? Entonces, listo, yo puedo gritar, explotar, perfecto, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces vas a liberar la información así? ¿Cuántas veces vas a reaccionar así hasta que te des cuenta que eso no te está llevando a nada más que generar una gran desarmonía en tu interior, un desequilibrio afuera y adentro?
¿sí? Porque a nadie le gusta gritar y a nadie le gusta escuchar al otro gritar. Entonces se siente la desarmonía y el desequilibrio cuando nosotros empezamos a reaccionar de esa manera. Entonces, listo, se vale gritar, se vale descargar, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a permitir observar tu respiración? ¿Hasta cuándo te vas a permitir parar un instante? Y no se trata de reprimir. Dime. Yo ahí quiero hacer un paréntesis porque eso que tú estás diciendo es muy importante. Yo lo viví mucho tiempo. El hijo mayor tiene como 10 años, pues va a cumplir 10 años. Y es muy interesante, amor, porque si bien nosotros hemos sido muy firmes con el proceso de la no violencia en la crianza, de nada de golpear a los niños y todo ese proceso, y sabemos que cuando se activa una emoción o algo a través de ellos, pues nos alejamos o salimos del escenario, por decirlo así, y nos permitimos gritar, nos permitimos golpear una almohada, gritar en una almohada, y tú dices ahí, bueno, ¿hasta cuándo más? Yo siento que también es importante uno permitirse hasta cuando ya no quede nada más energía en nuestro cuerpo. O sea, es importante también permitirnos sacar esa energía, porque siento yo, a través de mis hijos lo he vivido y lo he visto, que muchos de nosotros vivimos una niñez muy reprimida, ¿sí? O sea, nos reprimimos demasiado a través de la niñez, y es importante pues, empezar a darle tránsito a todo eso que está ahí estancado y acumulado y al borde de explotar, tanto que así no lo permitimos, lo hacemos. Y recomendamos, por eso lo recomendamos, no hacerlo con el otro, sino vea, vaya y hágalo porque es por usted, o sea, es un acto de amor por usted, pero hágalo con usted mismo, o sea, no de que vaya y se golpee o vaya y, sino de que vaya y haga un proceso de liberar la emoción, de liberar la energía. Más también es lo que tú dices, ¿no? Ya llega un punto donde uno dice, bueno, ya está bien. No es necesario ir a expresarlo de esta manera, lo puedo hacer diferente. Eso. Preguntémonos a nosotros, ¿lo puedo hacer diferente? Muchas veces yo también a través de la escritura me he permitido liberar esa energía, liberar esa emoción, o sea, no llegar hasta el punto de explotar, sino que antes, porque uno va sintiendo también, cuando uno empieza como a recargarse, a estar muy alejado y muy desconectado de uno mismo, uno también en ese momento puede elegir. Por eso decía al principio, es una constante elección. ¿Qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Listo, voy a parar un momento, voy a regalarme una respiración antes de ir a sentir la emoción, la rabia, todo. Voy a permitirme escribir, voy a permitirme, es que yo a veces digo, miren, nos puede tardar 2 minutos, 5 minutos, o sea, eso no es nada para las 24 horas del día que estamos constantemente bombardeándonos con estimulación todo el tiempo a través de una cosa que vemos en Instagram, una cosa que vemos en la televisión, una serie, una película, el jefe, el tráfico, o sea, tantas cosas que estimulan todo este proceso emocional y todo este proceso de las sensaciones físicas. Es como, venga, permítase 5 minuticos, 3 minuticos, o sea, es algo que no va a abarcar muchísimo y que yo siento que no requiere muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, para el proceso de la respiración solamente requiere su nariz y siempre la va a tener ahí, o sea, en cualquier momento lo puede hacer, igual un lápiz, un papel, una servilleta incluso. Si no tiene esto a la mano, por lo general la mayoría de las personas andan con su teléfono, escriba una nota, escriba un mensaje, escríbase un mensaje a usted mismo, o sea, tantos instrumentos que hay ahora también para permitirnos liberar esa energía. Es como, venga, empecemos a utilizarlos, porque también hemos visto mucho esto en los estudiantes y nosotros como estudiantes, que muchas veces dejamos llegar hasta ese punto de, no, espere, voy a explotar, o sea, ¿me entiendes lo que tú dices? Claro, se puede hacer diferente. Es importante, claro, porque es que es importante avanzar, ¿sí? O sea, nosotros aquí en la escuela muchas veces hemos dicho lo que está diciendo Claudia, ¿no? Venga, usted suele reprimir la ira, permítase liberar la ira sin violentarse usted o violentar al otro, ¿sí?
cualquier emoción, ¿sí? Usted suele reprimir o no sabe cómo orientar, gestionar sus emociones, pues bueno, permítase equivocarse, permítase liberarla como nunca lo ha hecho y se va a equivocar, ¿sí? Pero también se trata de que avancemos, de que aprendamos. No, claro, es que no se trata de quedarnos todo el tiempo dándole golpes al palo, ¿cierto? Toda la vida dándole golpes a la almohada, ¿cierto? Toda la vida metiendo la cara, gritando, porque esas son formas con las que podemos comenzar a aprender a darle tránsito a la energía, ¿sí? Pero también se trata de empezar a avanzar y evolucionar. Por ejemplo, ¿qué pasa si usted está en un lugar donde definitivamente las formas que estaba o que usted conoce, digamos, no es el lugar para utilizarlas, ¿sí? Bueno, igual lo puede hacer, ¿no? Pues cada ser humano puede hacer, pero repito, va a generar un desequilibrio y una desarmonía que igual usted también va a tener que asumir, ¿sí? Entonces hay que empezar a aprender a desarrollar esa ecuanimidad internamente, ¿sí? Listo, venga, yo solía estar en una polaridad. ¿Cuál es la polaridad? La polaridad era la represión, ¿cierto? Sí. Yo solía estar en la represión. Entonces voy a salir de esa polaridad hacia la otra polaridad, voy a empezar a experimentar cómo es el ejercicio, ¿sí? Porque acuérdese, claro, si usted está en un desbalance tremendo, pues tiene que darle mucho peso acá para que esta vaina empiece a subir, ¿sí? Si usted está, por ejemplo, con un desbalance acá y usted se para en la mitad... Pero hagamos de cuenta, la represión está acá porque toda la vida hemos estado en exacto, entonces la represión está acá, que pesa mucho. Claro, porque si usted se para en el centro... Toda la vida se ha reprimido y se pretende parar en el centro, ¿qué va a pasar con la balanza? Se va a quedar igualita. Entonces usted tiene que empezar a equilibrar, tiene que empezar a experimentar cómo es el otro proceso. Claro, tiene que hacerlo diferente, exacto. Entonces usted lleva toda la vida reprimiendo, bueno, ¿cómo es no reprimir? ¿Cómo es liberar esa energía? ¿Sí? Gritarle al agua, golpear el palo, golpear la almohada, ¿cierto? Repito, busque formas de hacerlo sin que se violente usted ni violente al otro, no tiene sentido, porque primero hay que reconocer que no es el otro, está en mí, así como dice Zulma, que ya vamos a ver lo que nos está escribiendo ahí, me di cuenta que era mío, algo interno, ¿sí? Claro, como es algo interno, yo ya reconozco que no es el otro, entonces comienzo a gestionar mi energía. Perfecto, cuando ya he empezado a reconocer, venga, sí, yo puedo liberar la información, ¿cierto, amor? Yo puedo liberar la información, se puede vivir sin reprimir. Yo ahí empiezo a encontrar cómo es ese neutro, ¿sí? Y una clave para el neutro que hemos estado hablando recientemente, y vamos a hablar muchísimo, es empezar a observar la sensación física de lo que usted está sintiendo, ¿sí? Toda emoción trae consigo una sensación física. La sensación física es la conexión entre la parte psicológica y la parte física, ¿sí? O sea, la sensación física que trae la emoción. Entonces la emoción es ese centro, es ese puente. ¿Por qué? Porque la emoción tiene un componente mental y un componente físico. El componente mental de la emoción es eso que podemos llamar el recuerdo, eso que podemos llamar esa imagen o esa imagen entre comillas, porque puede ser una imagen auditiva, puede ser una imagen olfativa, ¿sí? O sea, esa información que está almacenada en la mente, en el cerebro, respecto a una situación del pasado donde se desarrolla esa emoción, ¿sí? Entonces resulta que yo viví una situación del pasado que tiene unas formas, ¿sí? Que tiene unas formas. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, lo que nos dice Zulma, que está muy asociado con eso. Entonces, tenía mucha rabia, me di cuenta que era algo interno que había ahí porque quería estar sola, al mismo tiempo no sabía dónde estar. Pude comprender que debía parar de llorar, lloré, escribí, respiré y salieron muchas memorias de la infancia. Perfecto, esas memorias de la infancia, por ejemplo, Zulma, esas memorias de la infancia traían consigo una sensación física. Tengan esto muy claro, traía consigo una sensación física, ¿sí? Lo que estaba pasando pues por estos días, que yo también estaba así, por eso me río, porque estábamos en las mismas. Eso, hasta que una experiencia de este presente lo trajo a mis memorias internas. Claro, qué rico. Ahora, si nosotros empezamos a observar la sensación física, porque es que esto es algo que hemos dicho, pero vamos a repetir y vamos a decir mucho. El ser humano reacciona a la sensación física, el ser humano no reacciona a la imagen, porque la imagen es una imagen, la imagen es algo externo, la imagen no nos toca. Ojo, ¿cómo te va a tocar una imagen? ¿Cómo te va a tocar a ti? ¿Cómo te va a tocar un olor como tal? Pero es que no me gusta. Bueno, o sea, sentiste una sensación física asociada a ese olor.
una figura, un escenario. Ahí es donde dicen, esto es Maya. ¿Sí? El hinduismo, los hinduistas hablan de Maya, la ilusión. Y la ilusión es creer que yo reacciono y que yo respondo ante el estímulo formal. Y no es el estímulo formal, no es la forma a la que yo reacciono. Es a lo que me genera en mi cuerpo físico, porque ahí sí es donde yo me voy a sentir afectado. Porque es que lo que nosotros tenemos para experimentar este plano es el cuerpo físico. Fíjense esto es tan simple, amor, es tan básico, es tan poco místico y tan poco esotérico, entre comillas, pero a la vez es totalmente místico y esotérico, ¿sí? Que es importantísimo reconocerlo. Entonces, cuando yo me permito observar la sensación física, estoy yendo a la raíz de mi respuesta a toda experiencia y escenario, que puede ser interno. Por ejemplo, un pensamiento. Sulma nos decía, llegaron memorias, ¿sí? Eso es una información que no está llegando a través de los 5 sentidos, está llegando a través del 6º sentido, que es la mente. Pero es una información percibida por uno de los sentidos, la mente. Y esa información, esas memorias, esos recuerdos traen consigo una sensación física asociada a cómo yo viví ese recuerdo, esa experiencia. Por eso es que yo les puedo contar ahorita una experiencia cualquiera. Y si estuviéramos escuchando 1 millón de personas, muchos, no sé cuántos, pero un porcentaje X sentiría una sensación placentera y un porcentaje Y sentiría una sensación implacentera ante la misma situación, ¿sí? El Eji me dice, dile, amor. No, dale, que tú le das. El observar la sensación física me parece una clave muy importante en este proceso. Gracias por esa clave. Jime, es la clave. Sí. Es la clave. Yo les puedo decir, observe la emoción. ¿Qué rayos vas a observar? Observe la tristeza. ¿Qué rayos vas a observar? ¿Qué es eso? Incluso uno puede perderse a través de eso. Se pierde. Observa la ira. ¿Qué? ¿Cómo observo la ira? Pero yo sí te puedo decir, observa la sensación que experimentas con eso que llamas ira. Observa la sensación física. ¿Dónde la sientes? O sea, algo más tangible, ¿no? Perfecto. Ahora, Sulma nos dice, la sensación física es sentirme sapo de otro pozo. ¿Qué es esa sensación física, por el amor de Dios? Incomodidad. Ahora, afina, Sulma. ¿Qué es incomodidad? ¿Es un calor? ¿Es un frío? ¿Es una presión? ¿Es un cosquilleo? ¿Es un jalón? ¿Es una punzada? O sea, a ese nivel hay que llegar a afinar la mente, ¿sí? Y para eso sirve muchísimo la meditación. Para eso sirve muchísimo la meditación, ¿sí? Para darle como un orden, ¿no? Claro, y para afinar la mente y potenciar la concentración. Para los que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando, estamos ahorita elaborando, estamos desarrollando todo el ejercicio de la modulación para integrarla con los procesos meditativos y poder integrar la información teórico-práctica con la información 100% objetiva y con el proceso de autoobservación ecuánime, ¿sí? Muy pronto este año, sin duda, vamos a estar ya sacando esta información a la luz, ¿sí? Estas modulaciones que llevamos varios años con las modulaciones, pero estamos actualizando y estamos, digamos, como reestructurando las modulaciones, pero para que lo tengamos cuenta. Perfecto, frío, qué rico. ¿Dónde? ¿En qué parte del cuerpo? Hay que observar la sensación, en qué parte del cuerpo. Ojo, ¿y de qué me sirve a mí observar una sensación? ¿Cómo puedo mantener el neutro ante un dolor? ¿Ante una sensación incómoda o ante una sensación cómoda? ¿Sí? Porque acordémonos que la sensación cómoda, nosotros reaccionamos con el apego. Yo quiero esto, más, ¿sí? Y se va la sensación cómoda y generamos sufrimiento, generamos rechazo. Están unidas las dos, ¿sí? O la sensación incómoda y genero resistencia, rechazo, aversión, ¿sí? ¿Cómo podemos entonces mantener un neutro? Hay una clave: tomando conciencia de que esa sensación va a cambiar, la impermanencia, de que esa sensación va a cambiar, ¿sí? Entonces, no quiere decir que yo digo, ay, esto va a cambiar y ya, no. O sea, yo la observo y la experimento. Si usted siente una sensación agradable, disfrútela. Ojo,
El neutro no quiere decir que usted no puede disfrutar una sensación física agradable. El neutro no quiere decir que usted no pueda experimentar una sensación física desagradable, vivirla. El neutro significa que usted no se está pegando a la sensación agradable y que usted no está sufriendo para que se vaya la sensación desagradable, ¿sí? El neutro es que usted está aprendiendo a aceptar que esa sensación está ahí y que va a cambiar. Y mientras usted aprende a desarrollar ese neutro, mientras usted está en el neutro de la sensación, usted ya puede hacer toda la labor psicológica, usted puede hacer toda la investigación, pero porque tiene la mente equilibrada. ¿Cómo hacemos una investigación con la mente desequilibrada? ¿Cómo hacemos una investigación profunda? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir al origen? ¿Cómo vamos a observar lo que vivieron nuestros ancestros si yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo? ¿Qué voy a terminar? Voy a terminar juzgando y distorsionando el proceso, porque voy a querer aprender para que desaparezca la sensación, y eso ya se distorsiona todo el aprendizaje. O para no repetirla misma. O para no repetirla. Exacto. Entonces miren, porque cuando no hay neutro en la mente, todo lo más hermoso que podemos hacer se está haciendo desde un propósito impuro. Se está haciendo con una doble intención. Y ahí se perdió todo. Bueno, no vamos a decir que se perdió todo, porque igual avanzamos un poco, aprendemos un poquito, ¿sí? Llegan cosas, tomamos cierta conciencia, no vamos a decir que no. Un nivel. Pero ya llega un punto en que sí o sí debemos aprender a dominar la mente y mantener el neutro. Nos dice Zulma, por fuera y por dentro, calor por aguantar la respiración. Perfecto, entonces por ejemplo, Zulma puede darse cuenta que detiene la respiración ante esa emoción. ¿Sí? Pues no, mira que como en el día a día, yo a veces sentía desde pues un tiempo que hemos estado como observando mucho la respiración y todo eso, yo decía como, ¿por qué estoy así? Y es como que claro, uno como que retiene. Y está así como... Exacto. No quiere soltar. No quiere soltar, porque recordemos, se nos olvida respirar. Y esto es inconsciente, pero tiene una información detrás, ¿sí? Ahora fíjate Zulma, ¿aguantas la respiración? ¿Es que aguantas la inhalación o no inhalas? O sea, miren lo que estamos deshilachando acá, ¿sí? Porque por ejemplo, si yo no exhalo, si aguanto la respiración inhalando, es que no quiero soltar algo. Y si no inhalo, o sea, exhalé y me quedé ahí, no inhalo, es que no quiero aceptar algo, ¿sí? No quiero reconocer algo. Y la otra es no quiero soltar algo. En las dinámicas de la polaridad podemos encontrar tanta información, amor. Todo se mueve en las dinámicas de la polaridad. El rechazo y el apego. Todo se mueve en esas dinámicas. De hecho, la manifestación, la experiencia en esta existencia humana se da a través de las dinámicas de la polaridad, ¿sí? Por eso es positivo o negativo, bueno o malo, bueno o malo. Inhalo y aguanto, perfecto, entonces no quieres soltar algo. Y eso puede estar asociado con esa ira, ¿sí? Claro, no por fuera y como el fuelle a la... Claro, y mira que es calor. El calor está asociado con el fuego. Y el fuego, si vemos una emoción, está asociado con la ira. Listo, soltar. Ya, sí, fácil. Amor, y por ejemplo, me pasa, ahorita estaba pensando en eso, es como soltar eso. ¿Sabes también que es como que respiro muy poquito? O sea, no doy como todo el proceso, sino que es como cortico. La respiración es clave, amor. No, a ver, depende. Ojo, porque por ejemplo, cuando la mente está muy concentrada, la respiración se vuelve muy sutil, muy suave, cortica. De hecho, se dice que en los estadios más profundos de la mente concentrada, la respiración se detiene, ¿sí? No, de pronto alguno de ustedes ha experimentado en la meditación que uno está ahí y de pronto uno hace como, o sea, pucha, ¿cuánto llevaba sin respirar? Sí, pero eso es porque la mente está tan concentrada. O sea, me falta poco para iluminarme. Ya se iluminó, parcera. ¿Sí? Me falta nada para iluminarme. Bueno, no, es muy rico. La respiración es clave, chicos.
y chicas, la respiración es clave, observar la respiración y observar la sensación física con la conciencia de ¿qué? De que esto va a cambiar. Entonces usted está en medio de la sensación, o puede hacer un laboratorio, por ejemplo, estamos haciendo laboratorios en la vida, haga un laboratorio, usted siente una emoción, está viviendo una experiencia X, siente una emoción, observe la sensación y trate de que desaparezca esa sensación, o trate de que se quede. Trate, yo no sé cómo, pero trate, ¿sí? Entonces, si es una sensación que le gusta, una sensación placentera, qué sensación tan placentera, ¿sí? Riquísimo es lo que está sintiendo, ¿sí? Le llegó la quincena en la cuenta, qué delicia, ¿sí? Le llegó el mensaje que estaba esperando, ¿sí? Lo contrataron por fin, le dijeron que sí, le dijeron que no, algo que no quería, ¿sí? Algo que le genera una sensación placentera y quédese observándola y aférrese, o sea, como un laboratorio, aférrese, no la deje ir nunca, a ver cuánto dura. No, pues no. Pero no lo hagamos intelectualmente, porque esto que yo estoy diciendo... De hecho, en estos días lo estaba haciendo porque como hemos estado observando todo este proceso de el rechazo y el apego, observé en estos días con los niños que uno escucha mucho de las mamás, de las abuelas, como que eso no va a durar para siempre, aprovéchelo lo más que pueda. Y es como que uno con los hijos, el abrazo y todo, es como si uno quisiera retenerlo. Y estuve observando precisamente esa sensación física, que es como, yo nunca lo he dicho, pero sí lo he pensado, es como, ay, ojalá se quedaran así chiquiticos, pero también sé que la importancia de crecer, ¿no? de todo su proceso de desarrollo, de evolución, de que en algún momento se irán de la casa y todo, más es como lo que tú dices, ¿no? Simplemente es permitirse disfrutar. Mientras dura. Mientras ¿sí? dura y es como, qué rico, ay, sí, y ya de repente se les olvidó, incluso ellos están en otra cosa, ya jugando, haciendo otra cosa, y es como saboreárselo y listo, ya. Y soltarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagan ese laboratorio, y lo mismo con la sensación incómoda. Observe ese dolor, observe ese calor, observe esa sensación incómoda, ¿sí? Le llegó el cobro de la deuda, tal cosa, el banco le retuvo el pago, su marido, su novio, su novia le dijeron algo que no le gustó. Observe esa sensación y trate de que se vaya, o sea, haga todo lo posible para que desaparezca esa sensación, ¿sí? Hágalo. Entonces, no puede ni dormir. Ese es el laboratorio, vea, ese es el laboratorio. La sensación incómoda, vea, hágalo hasta lo imposible hasta lo imposible no, porque ¿qué es lo que tiende a hacer la gente? Tiende a querer eliminar el entorno, creyendo que eso es lo que va a eliminar su sensación. Entonces, haga hasta lo imposible, pero en usted, no en el otro, ¿sí? En usted. Y fíjese cuánto dura. Fíjese si usted puede hacer que desaparezca su sensación, o fíjese si usted puede hacer que sea eterna su sensación, y se va a dar cuenta que no es así. Pero no lo haga intelectualmente, haga el experimento, observando, pura observación. El otro no se tiene que dar cuenta de nada, ¿sí? No es con el otro, es usted, y se va a dar cuenta que no hay forma, que todo es impermanente. Y cuando usted empieza a tomar conciencia de eso, va a ser mucho más simple mantener la ecuanimidad, ¿sí? Entonces usted llega y observa la sensación, está incómodo, listo, observa y se repite. Esto es impermanente, veamos cuánto dura, miremos cómo es, ¿sí? Y no quiere decir que usted se tiene que quedar todo el día ahí, o mientras dure la sensación, no quiere decir eso, ¿sí? Usted puede observarla, entra al neutro y puede avanzar en el ejercicio que sea. Puede hacer el siguiente proceso, entonces puede empezar a identificar de dónde viene eso, puede utilizar el resto de los instrumentos que tenemos y que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Pero ese primer paso de mantener un neutro, de haga lo que usted haga, hacerlo con una mente equilibrada, es clave. Porque si no, repito, usted lo va a hacer es desde la mente equilibrada. Y todos los instrumentos maravillosos que usted tiene, los va a utilizar con la mente equivocada. Ahí es donde decimos,
el método correcto se hace incorrecto. ¿Cómo es que es? El método, la mente incorrecta hace del método correcto algo incorrecto. ¿Sí? Entonces, usted le dieron una clave aquí en la escuela, ¿sí? Entonces usted venga, voy a mirar cómo funciona este número, ¿sí? La numerología andina. Voy a pasar este proceso por el quipus, ¿sí? O voy a identificar cuál es el arquetipo de lo que estoy experimentando. Pero resulta que todo lo está haciendo desde el rechazo a la sensación. Pero resulta que todo lo está haciendo desde el apego a la sensación. Entonces voy a ver cómo hago para seguir viviendo esto. Desorden. Y esto es algo muy clave que estamos empezando aquí en la escuela a profundizar. Mucho. Es algo que nos han estado escuchando mucho los estudiantes. Porque para nosotros cuando nos dimos cuenta de esto, y no es algo nuevo, sino que nos dimos cuenta que, venga, es más importante de lo que pensábamos. No le estamos dando la importancia y el lugar que le corresponde dentro de nuestro proceso. Y, bueno, qué rico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, gracias Amparito, a ti, Amparito. Qué rico. Hola, Janet. Hola, Dorisita. Qué rico que están por Qué aquí. rico a todos, a todas. Y también un saludo a todos los que nos van a ver después en diferido. Que siempre que publicamos estos Tomando Café, hay cientos y cientos de reproducciones de seres humanos que están viviendo este proceso. Si ustedes sienten que esta información les sirve, los acompaña, compártanla también. Eso es una forma de seguir acompañando el ejercicio, expandiendo esta información. Compártanla en sus redes, compártanla con los que quieran, ¿sí? Es importantísimo este proceso, ¿sí? Y bueno, qué rico. Recuerden que también aquí en la Tribu Solar estamos haciendo un ejercicio interesante de entregar la información a través de las donaciones, ¿sí? De las donaciones y los aportes voluntarios. Esta escuela se está empezando a mover a través de la ley, ¿sí? De lo que corresponde dentro de la ley. Pues siempre lo ha hecho. Bueno, sí, se está empezando a mover, no, sino que está cada vez afinándose más dentro del proceso de la ley. Estamos manejando todas las dinámicas de la escuela Tribu Solar a través, en este momento, de donaciones, de aportes voluntarios, ¿sí? Si usted siente que esta información lo acompaña, si usted siente que esta información le ha servido para algo, bueno, y en su corazón lo siente, dé lo que usted sienta. Done, usted puede donar a través de dinero, usted puede donar a través de sus redes sociales compartiendo la información, usted puede donar de tantas formas, ¿sí? Como usted sienta hacerlo, ¿sí? Venga, yo quiero acompañar con esto, o yo quiero organizar un Tomando Café, esa es su donación. Yo quiero organizar un Tomando Café con mi familia, yo quiero organizar un Tomando Café con mis amigos. Listo, organícelo y nosotros estamos ahí, ¿sí? Fíjense que nosotros no estamos hablando solo de la parte de dinero, que también sirve, ¿sí? Sino estamos hablando de todo lo que sea el proceso del AINI, la ley del AINI, de la retribución, ¿sí? De la reciprocidad. Hola Rosario, hermosa, Hola, qué rico Rosario, saludarte. Qué rico verte por aquí. Bueno, para esto vamos a empezar a compartir algunas, digamos, las cuentas de la escuela, si alguien quiere compartir y acompañar con su donación. ¿Listo? Para que podamos también, bueno, para que se continúe la expansión. Igual, la expansión no va a parar, pase lo que pase, ¿sí? Muchísimas gracias, tribu, nos amamos. Gracias, hermosa, qué rico, y que tengan una linda noche. Gracias. Y una gran vida. Nos amamos. Ay, ¿cómo es que es aquí?